Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, líderes juveniles, lideresas. Es una bendición el poder dirigirme a ustedes en esta ocasión para impartir lo que es el tema de la guía juvenil para este próximo fin de semana. Es un reto, es una bendición que podamos compartir con la juventud en los diferentes ciudades, municipios, colonias, barrios, para que también los jóvenes puedan conocer lo que es la palabra del Señor. En esta ocasión corresponde leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 25 al 37. Es una lectura bastante larga y que podemos hacerla quizás un poco participativa con los jóvenes para que no puedan caer en la distracción o el aburrimiento, sino que ellos pudieran quizás leer un versículo cada uno para no sentir la lectura de la palabra del Señor. Versículo 25 al 37 dice de la siguiente manera: La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. La vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi: Mira, ahí viene la tsunamita, corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Eliseo le ordenó a Giesi: arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giesi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giesi volvió a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: llama a la señora. Giesi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Interesante la lectura, que es una continuación del tema de la semana pasada. La semana anterior estudiábamos las buenas cualidades que poseía la mujer de Sunem. No se menciona el nombre, solo se dice que era de Sunem, y su esposo. La Biblia nos relata que eran personas que tenían sus comodidades, eran ricas, pero que también eran temerosas de Dios. Eran serviciales a tal punto que le prepararon un cuarto para que cuando Eliseo pasara por ahí, tuviera donde quedarse. Al ver eso, Eliseo, esa gentileza, esa amabilidad, quiso como recompensar, llamémoslo de esa manera, ese servicio que esta mujer y su esposo prestaban a él como profeta. Y ahí es donde esta mujer le dice: no me engañes, porque Eliseo le dijo: de aquí a un año
tú serás madre. Ella no podía tener hijos. Dios hizo el milagro. Dios obró en la esterilidad de esta mujer. Y el niño nace tal como Eliseo lo había dicho. Y ahí es donde nos encontramos con esta dificultad que ahora esta familia está atravesando. El tema para este fin de semana es un tema muy interesante, en el cual todos, la mayoría, o por decirlo así, todas las personas, todos los creyentes, hemos atravesado por crisis. El tema es la crisis de una familia. Quizás usted se encuentra en un momento de crisis. Usted como líder ha visto a sus jóvenes atravesar momentos de crisis en sus familias muy difíciles, adversidades, dificultades, obstáculos que encontramos y que como creyentes, como hijos de Dios, no estamos exentos de atravesar el valle de sombra y de muerte, como lo dice el Salmo 23. Jesús lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 1. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Porque en momentos de crisis nuestra fe es probada. En momentos de adversidad, en momentos de dificultad, es cuando nuestra fe flaquea muchas veces. El significado de crisis es muy interesante. En el diccionario dice cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Una crisis es un cambio profundo, un cambio profundo. Y era lo que estaba experimentando ahora esta familia. ¿Se imagina usted la felicidad que ellos como padres tuvieron, que ellos como padres tuvieron al momento de ver a aquella mujer embarazada, poder tener a su niño en brazos? Ahora la Biblia no especifica qué edad tenía el niño, pero ver todo ese desarrollo independientemente, hayan sido meses, hayan sido años, o una persona que está en embarazo, una mujer, y de repente recibe la noticia que perdió ese bebé, que el bebé está sin vida. Eso causa una conmoción, eso causa una crisis emocional, sentimental. Hay crisis económicas, hay crisis a través de duelos, hay crisis a través de la violencia social que vivimos en la mayoría de los países del mundo. Entonces es importante que nosotros comprendamos a los jóvenes, su comportamiento, sus actitudes, y que como líderes y a través de la palabra de Dios les podamos enseñar que no son los únicos que están sufriendo, que han sufrido o que sufrirán. Y una de las interrogantes a veces de toda persona, pero principalmente de los jóvenes, es ¿por qué hoy que busco más de Dios? ¿Por qué hoy que me acerqué a Dios ocurrió este problema? Ocurrió esta crisis, ocurrió esta separación de mis padres, si tan bien que se veían. ¿Por qué ocurrió esta tragedia de recibir la noticia, la mala noticia de la muerte de un ser querido? ¿Por qué Dios lo permitió? El primer punto a desarrollar es el proceso de la angustia. Eliseo, dice la Biblia, lo hemos leído, se encontraba en el Monte Carmelo junto a su criado, y de lejos alcanza a reconocer que venía la mujer. Eliseo envía a su criado a que le pregunte si todo está bien. Llama la atención que la mujer le responde, sí, todos estamos bien. Estaba mintiendo. ¿Por qué la mujer respondió de esa forma? Porque ella sabía que el responsable y quien le podía ayudar en esta situación era el varón de Dios. Por eso es que al criado ella le responde, todos estamos bien. Y cuando llega donde está Eliseo, hemos leído que se tira al suelo, lo toma de los pies y empieza a llorar y a decirle, ¿por qué me engañaste? ¿Acaso no le dije que no me engañara? Que fue lo que en los versículos previos ella había expresado
antes de recibir la noticia de que iba a ser madre. Cuando una persona experimenta situaciones complicadas, como la muerte de un familiar, se inicia un proceso de duelo. De la misma manera, cuando una familia tiene problemas, se presentan sentimientos como la angustia, la desesperación, el enojo, entre otros que afectan la dinámica familiar. Brota la rebeldía, brota el rechazo, brota sentimientos que vienen a afectar quizás esa estabilidad que se había alcanzado en la familia. Esa bonanza es quebrantada, esa paz es conmocionada debido a la crisis, a esa angustia que ahora invade el corazón de los familiares. Cada persona tiene una manera diferente de asimilar los problemas y de manejar los sentimientos. Por ejemplo, recordemos a Job. ¿Cómo manejó Job la tragedia que le embargaba? La Biblia dice que Job se puso en pie y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. ¿Será que no le dolió a Job? ¿Será que él no experimentaba dolor en su corazón? Por supuesto que sí. Vemos cómo la esposa reaccionó ante ese dolor, ante esa tragedia familiar que ellos habían atravesado. Job, enfermo, todavía alababa a Dios, todavía glorificaba al Señor. Y su esposa se le acerca en una ocasión y le dice: ¿todavía bendices a Dios estando en esa condición? Maldice a Dios y muérete. Cada persona maneja de distinta manera las crisis, las adversidades. Lo importante es saber en quién buscar apoyo cuando usted y yo tenemos sufrimiento. La mujer de Sunem lo sabía. Job lo sabía. ¿En quién buscar apoyo? Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. En la crisis, lo importante es saber en quién buscar apoyo, a quién vamos a consultar, dónde nos vamos a refugiar. Lastimosamente, vemos que el ser humano, y muchos jóvenes en este caso, se refugian en las drogas, se refugian en los placeres, se refugian en el alcohol, se refugian en encerrarse en su cuarto, no hablarle a nadie, se cohíben, ocultan sus sentimientos, y vemos la dificultad que eso genera dentro del núcleo familiar. Entonces, lo importante es saber a quién buscar en el momento de la adversidad. El segundo elemento dice la fe en medio del dolor. Aquella mujer tenía fe. Después de desahogarse con el profeta y de escuchar a Eliseo dar las indicaciones a Giesi, porque Giesi, Eliseo le dice: lleva mi bastón, ve donde el muchacho. Y le dice: no saludes a nadie, y si te saludan, no respondas. ¿A qué se debe esa indicación? Los israelitas tenían la costumbre, y no solamente ellos, sino que en el tiempo bíblico se tenía la costumbre de dar grandes saludos, dar grandes salutaciones al encontrarse con otras personas, y la ocasión apremiaba. El tiempo era apremiante. Por eso Eliseo le dice a Giesi: no saludes a nadie, si te saludan, no les respondas, porque llevas prisa, no hay tiempo que perder. Aquella mujer le dijo al profeta:
vive el Señor y vive usted, que yo no me voy de aquí hasta que usted no me resuelva esta dificultad. Llama la atención esa fe que esta mujer mostraba en medio del dolor. La palabra del Señor dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y si el oro, para probar su pureza, es sometido a altas temperaturas para que toda la escoria, toda la suciedad del oro pueda salir a flote y así el orfebre pueda quitar la suciedad del oro y pueda quedar oro puro. El apóstol Pedro dice, nuestra fe es mucho más valiosa que el oro y será probada. Y llegarán momentos de crisis, momentos de adversidad, donde quizás usted como joven, hoy más que nunca, tiene que fortalecerse en el Señor, fortalecer su fe ante esa separación de sus padres, ante el dolor que embarga a la familia, el poder dirigirlos a confiar en Dios, a esperar en el Señor. Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 15, dice de la siguiente manera: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. La fe en medio del dolor. ¿Está alguno afligido? No dice enciérrese en su cuarto, abandone su privilegio, quítese la vida, como muchas personas en medio de crisis ven la única salida o solución, quitarse la vida. No es esa la solución, sino aferrarnos a ese Dios vivo, a ese Dios todopoderoso que tiene control de nuestras vidas. En los momentos de crisis es cuando el poner por completo la confianza en el Señor es lo único que nos puede ayudar. Esa es la diferencia entre las familias que se dejan hundir en medio de los problemas y aquellos que logran superarlos cuando se tiene fe en Dios. El Salmo 55, 16 al 18 dice: pero yo clamaré a Dios, dice el salmista, y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata. Me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. En los momentos de crisis, nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Y ese es el reto, líder juvenil, lideresa juvenil. Que esos jóvenes puedan confiar en Dios. Que esos jóvenes puedan refugiarse en el Señor. El tercer y último punto es: puedes llevarte a tu hijo. Efectivamente, la fe de la mujer se vio recompensada. La Biblia dice que ninguno de los que confiamos en Dios quedaremos avergonzados en esta tierra. Eliseo oró al Señor, el niño abrió sus ojos. Hebreos 11:6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios resucitó a este joven, a este niño. El profeta le dice a Giezi, llama a la mujer y le dice: mujer, aquí está tu hijo, aquí está vivo. Lo último que nos dice el relato que hace el profeta es que le entrega al niño con vida a la mujer y que ella lo tomó y se lo llevó después de arrojarse nuevamente a los pies de Eliseo al ver la resurrección de su hijo. Pensemos por un momento. Durante la crisis o al momento de la noticia, al momento del impacto, nos vemos debilitados, lloramos, nos sumergimos en desánimo.
Pero si confiamos en Dios, si entregamos toda nuestra ansiedad en Él, Él obra, Él tiene planes, Él tiene propósitos, Él se manifiesta de una manera tan especial. Después que se enfrentan los problemas es necesario seguir adelante. La vida continúa. Las personas que logran ver que todavía quedan cosas por realizar en el futuro son las que pueden superar diferentes situaciones difíciles que se enfrentan. Salmo 56, versículos 3 y 4, dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Es natural el miedo, es natural la incertidumbre. Y como cristianos no estamos exentos. Jesús lo dijo, en el mundo, dijo, tendréis aflicción. Habrán momentos difíciles, habrán momentos muy difíciles. El salmista David tenía claro que los momentos de crisis son las experiencias en las que Dios está formando algo en nosotros. Salmos 138, versículo 8 dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Puedes llevarte a tu hijo. Qué impresionante, qué impactante ha de haber sido ese momento en el cual aquella mujer vio la respuesta a su petición. Dios siempre tiene el control de lo que vivimos y de las cosas que enfrentamos. Nada está fuera del control de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué, si Dios me ama, por qué permitió que mi familiar muriera? ¿Por qué permite que me quitaran el trabajo, que no haya empleo, que en los estudios ocurra esta situación, que mis padres, que mis hermanos, etcétera? ¿Por qué Dios lo permite? Porque es el tiempo de confiar en Dios, que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe no simplemente sea una emoción de asistir a la iglesia, de asistir a las reuniones, sino experimentar verdaderamente un cambio profundo en nuestra vida. Salmo 37, 39 dice: la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Esta mujer recurrió al profeta. Él podía ayudarle. Refugiémonos en el Señor. Las drogas, el placer, los deleites son pasajeros y no traen solución, sino que ahondan las dificultades. Porque sumado a la crisis, ahora tenemos un problema de vicio. Ahora tenemos un problema mayor, un embarazo no deseado, secuelas en nuestra salud. Por eso la recomendación ante la crisis en la familia es confiar en el Señor. Muchas veces se piensa que a los jóvenes no les afecta los problemas que les rodean. Está joven, está niño, él no entiende. ¿Cómo no? Entienden. Ellos viven el dolor de diferente manera, de diferente forma lo dan a expresar. Y ahí es donde el mentoreo, el pastoreo, el guiarlos, el estar cerca de los jóvenes, les ayudará a poder salir adelante. A veces, como padres de familia, no comprendemos actitudes en nuestros hijos, pero a ellos les afecta todo lo que rodea la incertidumbre, la violencia, la inestabilidad económica, las faltas de oportunidades, etcétera. Los jóvenes se ven afectados y ahí es donde nosotros como cristianos, como líderes, somos llamados a darles esa
estabilidad espiritual, de que confíen en el Señor. Todos los problemas que se tienen en la familia afectan a la totalidad de ellos. La diferencia se da en la forma en la que asimilan los problemas y la solución de estos. El que se refugia en Jesús saldrá adelante con total certeza, y eso es lo que cada joven debe hacer. Termino recordando el Salmo 46:1, que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Si todo es bonanza en nuestra vida, fortalezcámonos en el Señor, porque llegarán los momentos de angustia. Si ahora estamos atravesando momentos de angustia, refugiémonos bajo el abrigo del Altísimo, y Él nos dará esa paz, esa tranquilidad. El trabajo como líder juvenil no es fácil, pero es precioso, porque nos ayuda a estar cerca de los jóvenes, a ser ese hombro, a ser esa mano que les pueda decir: adelante, vamos a orar por tus papás, vamos a orar por esa situación. Dios tiene un propósito en tu vida. No te rindas, no seas negativo, ten fe en Dios, porque Él nunca ha perdido una batalla. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de poder compartir este tema y poder contribuir al desarrollo del mismo, para que los líderes, lideresas juveniles, este fin de semana sean usados por ti, oh Dios, y que ellos puedan, a través de tu Espíritu Santo, hablar al corazón de esos jóvenes que quizás están atravesando crisis difíciles de salud, económicos, de separación, de violencia. Que ellos puedan, a la luz de la palabra, entender que tú permites la crisis para que tu nombre sea glorificado y en nosotros hayan cambios profundos en nuestra fe, en nuestra comunión contigo. Conscientes, oh Dios, que para ti todo es posible y que tú has de usar a cada uno de mis hermanos y hermanas para que esa palabra de aliento, de motivación, de fortaleza, Señor, quede sembrada en el corazón de los jóvenes y que produzca fruto, Señor, y que los jóvenes puedan entender que en ti hay refugio seguro, hay fortaleza, hay confianza, y que tú tienes el poder para ayudarnos en toda crisis. Señor, oro por los líderes juveniles y lideresas, que ellos mismos quizás en estos momentos están atravesando crisis. Ayúdales, fortalécelos. Tú tienes un propósito en sus vidas, y que ellos puedan ver y entender que tú estás guiándolos, dirigiéndolos, y que tú los llevarás a un nivel superior de comunión contigo. En el nombre de Jesús, este fin de semana glorifícate en las diferentes células, sectores, zonas que trabajamos con la juventud. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga y les use grandemente. Amén.